Bienvenido a todos. Hola a todos de nuevo, después de tanto. Póngame si se va escuchando un poquito de música de fondo como para arrancar, y si no subo un poquito de volumen. Díganme si se va escuchando más o menos bien. Estoy probando el micrófono también, que ese que les conté en una de las historias que me regalaron. Estuvimos haciendo algunas mejoras, así que me van diciendo. Hola Cami, hola Joaquín. ¿Cómo va Alba? Qué bueno verlos por acá, a ver. Desde Venezuela, dice Alba. Che, desde Venezuela nos están viendo, ¿no? Tremendo. ¿Cómo se escucha? ¿Se va escuchando bien? Bien, bien Mauri que me puso bien. Ahí Joaquín me dice que se escucha perfecto. Sara. Lau Soto. Bienvenidos todos, che. Impecable, la verdad que lo de hoy. El segundo vivo de peregrinos, El segundo. Hoy tenemos para hablar un poquito de todo. El eslogan que le pusimos a este vivo de peregrinos, al segundo vivo de peregrinos, es Iglesia visible, iglesia invisible. No sé si lo lograron pensar. Hola Oscar, hermano, ¿cómo andas, brother? No sé si estuvieron pensándole un poco al concepto. Yo la verdad que no fue una idea mía, la de iglesia visible o iglesia invisible, pero me dejó como recalculando. Yo la verdad que me quedé pensando un poco, ¿qué significa esto de iglesia visible, iglesia invisible? Es un concepto medio loco, medio que por ahí, no sé, me dejó pensando una banda. ¿Qué podría llegar a significar? Tiré un sticker ahí en una de las historias y me la contestaron algunos y me iban diciendo que a lo que pensaban que podía significar. Así que bueno, no vamos a hacer muy largo el vivo porque la última vez me costó un montón editar el vivo largo que hicimos. Duró como 1 hora y media, 1 hora y 20 el vivo donde estuvo Javier Evangelista, Agustina Danolfo, Facu Denning. Bueno, terrible cantidad de invitados tuvimos. Estuvo Dey, estuvo Mari, estuvo Franco. Y si pueden, si tienen gente que sepan que le puede llegar a interesar este vivo, nada, aprieten la flechita que esté abajo y compártanselo. Así se suma, así se corre la voz. Así vencemos el algoritmo. No visibiliza todo tipo de contenido, menos los contenidos que se hablan de Dios, menos los contenidos que hablan un poco de lo que yo suelo hablar o lo que yo suelo compartirles. Así que si ustedes me ayudan dándole like, compartiéndolo, bueno, eso ayuda a que venzamos un poco el algoritmo. Voy a ver si ya están preparados mis amigos para sumarse. Ahí está. Ahí está, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Jonathan. Hola a todos. Bueno, muy bien, bien, amigo muy Dey, bien. que va a charlar un ratito con nosotros y a ver si se puede sumar nuestra amiga Marie. Que no lo puedo sumar, che. La otra vez me había pasado algo parecido, no sé si se acuerdan. Ahí está, ahí se suma Marie. Ahí está, todos, ahí está. Estamos todos los que tenemos que estar. Perfecto, ahí nos dicen que se escucha bien. Puede ser, les cuento que la última vez cambié el internet. Entonces estoy probando un micrófono, estoy probando internet nuevo. Alguna diferencia puede ser que tenga. Cuando estamos todos juntos puede ser que baje un poquito la calidad, del sonido. Pero bueno, díganme cómo se escucha ahí. A ver, Mari, ¿cómo estás, Mucho amiga? mejor. Hola, amigo, se escucha muy bien. Bueno, Por acá perfecto, vamos bien entonces. ¿Se ve bien? Bien. Y aparte que yo también estoy aprendiendo un poco a setear un poco el micrófono, porque, bueno, nos estamos equipando, de a poquito vamos aprendiendo a ser un poquito más profesional en esto. Che, bueno, ¿cómo andan mis camaradas? Les cuento que ellos son los que estuvieron en el vivo anterior, por si no se acuerdan, y si no estuvieron en el vivo anterior, yo había dejado por ahí el link para que lo puedan mirar, y la idea es que, si salen bien estos vivos, podamos editarlos y empezar a subirlo a diferentes redes sociales. Por ejemplo, estamos aprendiendo a meternos en el mundo de YouTube, pero bueno, de a poquito nos vamos metiendo. ¿Cómo se sienten, chicos, hoy en este nuevo vivo que estamos acá? ¿Tenían ganas de hacerlo? La verdad que disfrutando el momento. Que sea una charla más, esa es la idea. Totalmente, totalmente. Yo les cuento que con ellos nosotros vivimos charlando, hablamos de todo, hablamos siempre de todo un poco. Sobre todo, nosotros compartimos lo que... A ver, ¿cómo decimos esto? Compartimos lo que es la iglesia, nos congregamos juntos. Pero sí, con ellos son los que yo comparto la iglesia, con los que comparto las ideas, que luego trato de transmitirles a través de los reels, a través de los diferentes videos. Y cuando nos pusimos a hablar con ellos acerca de qué íbamos a hablar en este vivo, si teníamos algo para proponer o si simplemente iba a ser una charla random, acá mi amiga Mariela me propuso algo. Mariela me dijo,
che, ¿qué pensás de la idea de una iglesia invisible de una iglesia visible? Che, preguntan a qué iglesia van. ¿Quién se anima a contestarle a Matías-Marti a qué iglesia vamos? La fácil sería decir vamos a la iglesia de Cristo, lo cual es cierto, pero nosotros vamos a la iglesia que se junta, que se forma cuando las personas que creen en Cristo se juntan, ¿no? Cuando las personas que creen en Cristo se juntan, se forma la iglesia. Vamos a la iglesia que nos relaciona unos a otros, la vivimos así, nos juntamos como familias unidos por la sangre de Cristo y nos enfocamos en las relaciones. Relaciones permanentes, relaciones duraderas, íntimas, relaciones que realmente perduran en el tiempo, y a esa iglesia vamos. No sé Totalmente. si pude contestar un poco. No es que no queremos caer en denominaciones y esas cosas, pero realmente entendemos la iglesia como familia y el centro y lo más importante de esa familia son las relaciones cercanas. Simplemente nos relacionamos y vivimos la iglesia así, una iglesia relacional, donde nos acompañamos en la vida diaria, en cada una de nuestras luchas, tentaciones, en las cosas buenas también, y vamos aprendiendo juntos. Creo que la respuesta es que ya no vamos a la iglesia, sino que empezamos a vivir la iglesia 24/7, si se quiere, ¿no? O sea, dejó de ser un lugar para que la llevamos con nosotros, si se quiere. Le dimos una vuelta de rosca. Sé que esto por ahí es un concepto que puede ser novedoso, nuevo o raro para algunos, pero justamente la idea de estos espacios es que ustedes puedan saber un poco qué es esto de que la iglesia relacional se lo conoce como iglesia en casa, iglesia orgánica, iglesia sencilla, simple. Nada, es un concepto que sobre todo después de la pandemia tuvo como mucho auge, pero que nosotros lo veníamos viviendo desde hace rato. Como dice ahí Jessica, somos iglesia. Ya no vamos a la iglesia, sino que somos iglesia, lo cual no quita que vayamos a encontrarnos. O sea, yo por ejemplo a veces voy a la casa de David, de Mariela, a la casa de algunos de los que están ahí en el chat, por ejemplo como Jessica, y vamos a compartir nuestra vida de iglesia, vamos a compartir lo que tenemos de Cristo, pero sobre todo compartimos la vida. A veces Claro. tenemos problemas, por ejemplo, para compartir. Sí, David. Es que justamente el amor de Cristo nos compromete. Cuando decimos que vivimos en la iglesia relacional, estamos diciendo que buscamos estar cerca porque nos amamos y necesitamos estar cerca para poder compartir a Cristo con el otro y que se haga un puente entre todos los que nos relacionamos donde Cristo pueda ir y venir, ¿no? A través de ese puente. Nos enfocamos en eso, en las relaciones. Y las relaciones no es te veo un día y no te veo más, sino es permanecer cerca y permanecer juntos, siempre mirando a Cristo. Totalmente. Siempre digo que cuando nos juntamos como iglesia, cuando nos reunimos con la iglesia, en realidad vamos a estar con Jesús. Somos el cuerpo de Jesús, entonces vamos a esa persona y la podemos ver detrás de cada uno de nuestros hermanos. Entonces es el lugar favorito en la tierra, cuando nos reunimos como iglesia. Tuvimos todo un ida y vuelta con el tema de la iglesia tradicional. Tuvimos muchas etapas, pero ¿sabés qué? De a poco Dios nos está enseñando a más que cambiar de concepto, a expandir el concepto. No sé si les gusta esa palabra un poco más, pero como que estamos ampliando el espectro de lo que entendemos como iglesia, y sabemos que la iglesia no tiene moldes ni forma, ni es un movimiento. Si vieron alguno de los últimos reels o de las últimas publicaciones de los chicos, van a saber que empezamos a dejar de interpretar a la iglesia como un movimiento humano, un movimiento que propone cambios, que propone, no sé, transformar cuestiones humanas, porque entendemos que la iglesia no es un movimiento, sino que es movida por algo espiritual, y es algo totalmente sobrenatural, es un milagro. De hecho, poder vivir la iglesia en el mundo, en los tiempos que corren, es un milagro. Y tiene que ser un milagro, porque si es un movimiento humano más, es un movimiento humano más. En realidad también, dentro de todas las analogías que se le han dado a la iglesia, el cuerpo, la novia, etcétera, también es un hogar. Es un hogar donde los recién nacidos, los que nacen del Espíritu, un hogar donde nosotros, como hijos de Dios, podemos crecer, ¿no? Podemos crecer, estar seguros, tener una familia que nos contenga, tener un hogar donde en los momentos de prueba, de dificultad, de poder refugiarnos, un hogar donde compartir nuestras alegrías. Realmente niños sanos
las personas crecen desde su niñez cuando están en un hogar, cuando pueden tener ese Claro. marco. Y de esta manera vivimos la iglesia como un hogar donde nos relacionamos entre nosotros para crecer cada vez más a la semejanza de Cristo, para parecernos un poquito más a Él. Realmente es un regalo de Dios para que podamos crecer. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado esto de que muchas veces hablamos de conceptos de iglesia, como por ejemplo la iglesia como una familia espiritual o familia de la fe, y como que quedaba como que es una metáfora, ¿no? Como decía, bueno, mira, es una linda metáfora que describe un movimiento, que describe algo. Y nosotros empezamos a entender que en realidad no eran metáforas, sino que era cada vez más real, y cada vez tenía más sentido de que sea real, como volver a nacer, como la familia. No sé, Mari, ¿qué me decís de eso? Sí, justamente eso, de ahí sale lo que es la iglesia invisible. Es que cuando uno vive solamente la iglesia visible, lo aparente, lo que se dice ser iglesia, pero ves que el foco está en otro lado, puede estar en estructuras, en sistemas, en movimientos, pero que nada tienen que ver con el evangelio, que nada tienen que ver con Dios. Y es ahí cuando realmente nos enfocamos en la persona de Jesús, porque esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo, es la familia que Dios nos formó y nos regaló para con Totalmente, nosotros. Entonces, cuando nosotros nos totalmente. enfocamos, empezamos a vivir la verdadera iglesia. La iglesia que es invisible, visible para Dios, pero es invisible, está en Cristo. Y hay una diferencia también, estar en la iglesia o estar en Cristo. Y estar en Cristo y estar en la iglesia, bueno, ahí hace la diferencia. Por ejemplo, Alba, el chico que creo que es de Venezuela, dice, cita el famoso pasaje que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, eso, dice, es una iglesia. Donde hay dos o tres que crean en Él, genuinamente está la iglesia. Y realmente lo importante es no solamente que esté, sino también que se manifieste. Totalmente. Muy importante. Pero indudablemente donde están dos o tres está la iglesia. Asumo que es re importante tener en cuenta eso, ¿no? Porque si bien es esencial para nuestra vida cristiana mantener una buena relación con Jesús, con Dios, no puede quedar en una relación unilateral. Necesitamos sí o sí de relacionarnos con la iglesia. Entonces, por eso es Totalmente. muy importante una comunidad, una familia, relacionarnos, que nos Mm. cuiden, que nos cuiden, que nos mimen, que nos animen, que nos exhorten. Es muy importante. Y también hacerlo nosotros para con otros, ¿no? Porque justamente una de las cosas que fuimos descubriendo cuando empezamos a darle vuelta de rosca a lo que era la vida de iglesia, fue descubrir que no hay manera, no hay chance de vivir la iglesia solo. No existen llaneros solitarios dentro No. de lo que se llama iglesia. Y miren el comentario interesante que pone Cari958, que dice, tal cual, somos la sal de la tierra y la sal no se ve. Y quiero usar esto de la sal no se ve, porque antes de empezar el vivo, yo les cuento que estábamos hablando con Dave y con Marie para ver, bueno, qué podíamos llegar a tocar de tema que sea interesante y que a la vez tenga que ver un poco con lo que nosotros estamos viviendo. Y ella me comparte la idea, una idea de una frase de iglesia visible y de iglesia invisible. Y bueno, Marie, sobre todo te voy a tirar el puntapié a vos para este tema. Y a ver, ¿cómo llegaste a esto de compartirme iglesia visible e iglesia invisible? No, realmente llegué a ese concepto porque en este último tiempo les venía compartiendo a ellos que estoy enamorada de lo que vivo. Realmente lo disfruto. Realmente para mí, esa es la palabra, estoy enamorada. Estoy enamorada de la vida que llevo en esta familia de la fe, en todo lo que vamos viviendo. Y eso que no nos sale todavía. Hay veces Es que nos verdad. tenemos que sentar a recalcular, hay veces que nos tenemos que sentar a replantear, pero me rompe el corazón de gozo, de alegría vivir esto. Y Ajá. realmente me hizo clic, que es porque saqué mi foco y mi mirada de perder tanto tiempo en un montón de cosas que no valían la pena. Y realmente ahora quiero y anhelo y deseo que todos los que estén conmigo, que se acerquen a mí, también tengan esta hambre de centrarse en lo verdaderamente hermoso que es la persona de Jesús. Ajá. Y Claro. es eso la iglesia, es centrarnos en la persona de Jesús. Y cuando me di cuenta de eso, de que realmente quiero estar cerca de Jesús y que quiero llevar a mis hermanos
a las personas que conviven conmigo, a Jesús, y que ellos también me llevan a mí, a Jesús, listo, es hermoso. Es Totalmente. difícil relacionarse porque dicen la iglesia es sencilla, sí, pero no es tan sencilla, porque hay relaciones entre personas. Claro. Es Es tan entre sencilla personas. como la relación entre dos personas y tan compleja Es como la que, relación entre dos personas. claro, compartir la Lo que yo vida es quiero difícil. transmitir es que lo que lo hace difícil es simplemente no tener el foco puesto donde tiene que estar. El foco tiene que estar puesto en la persona de Jesús. Sumo a eso, Maru, muy bueno lo que decís, que en realidad la iglesia tiene que ver con familia, con hogar, porque tanto en una familia y en un hogar sanas se comparte la vida. Me marcó mucho a mí hace ya varios años cuando Pablo hablándole a los, no recuerdo si a los corintios o a los tesalonicenses, pero le dice, hermanos, dice, me alegro en compartir con ustedes no solo el Evangelio, sino también mi vida, cuánto llegué a amarlos. Y lo que me rompió la cabeza es que él mezcla, combina compartir el Evangelio con compartir mi vida. ¿Es que realmente se puede compartir una sin compartir la otra? No, porque No. en realidad el primero que nos compartió el Evangelio fue Dios cuando se hizo carne en Cristo para poder manifestarnos lo que había en su corazón, para que nosotros con un lenguaje percibible, viéndolo, oyéndolo y sobre todo observándolo, vivir como un humano, lo podamos entender. Entonces, Hecho empieza diciendo, Teófilo, te voy a hablar de lo que Jesús hizo y enseñó e hizo. ¿Cómo enseñó? Viviendo, compartiendo su vida. Dios invisible haciéndose visible a los hombres para manifestarnos la vida abundante que se podía vivir a través de él. Entonces, cuando Pablo dice, me alegro de compartir no solamente el Evangelio, sino también nuestras vidas, cuánto llegué a amarlos, creo que el centro de esto es compartir la vida. Y compartir la vida es difícil, porque realmente está copado, chévere, compartir un sermón, hablar, no sé, de doctrinas, es necesario. Ahora, pero lo difícil es abrir nuestro corazón y tener que decir, caí en mirar a otra mujer, traté mal a mi esposa, siento envidia por este hermano que habla mejor que yo, siento celos, todas cosas que hay en nuestro corazón, y realmente es lo más difícil de compartir. Pero la iglesia se trata de eso, de compartir íntimamente la vida. Es loco que cuando nos enfocamos en lo visible, en las doctrinas, entre los problemas entre hermanos, lo único que hacemos es perder tiempo y nos lleva a que nada sea sencillo. Que nada sea sencillo. La clave está en enfocarse simplemente en la persona de Jesús. Es tan hermosa la persona de Jesús. Es todo lo que Dios es en persona. Es hermosa y nos lleva justamente a otra relación, a otro nivel. Hubo un comentario que me gustó, que creo que también es de Alba, y decía, esta vida en abundancia que Él nos dio, a ver, para que se me fue por ahí, esta vida en abundancia que Él nos dio ni siquiera puede expresarse. Yo creo que ni siquiera puede expresarse en palabras o ni siquiera puede expresarse en conceptos, porque creo que toda nuestra integridad, o sea, todo lo que somos, hacemos, los chistes, las comidas con la familia, el ir a trabajar. Acá, por ejemplo, en este chat hay muchos compañeros míos de trabajo, con los cuales a veces me dicen, che, pero no puede ser que vos, no sé, tengas te rías de estas cosas, tengas esa personalidad, lo que sea, y que a la vez hables de Dios. Porque muchas veces como que no entra en el concepto, ¿no? Y es que Dios justamente me anima y me empuja a expandir un poco en dónde y cómo expreso a Dios. Y empezar a entender la manera de expresar a Dios con todo lo que soy y no con lo que, por ejemplo, ustedes pueden ver de mí a través de un video o a través de nosotros a través de este vivo. Y había otro comentario que dice, esa alegría tiene que ver con la gracia y no con la de un evangelio. Escuchen esto, escuchen esta. Esa la tiró Walter Río con un evangelio autosustentable. Y me pareció interesante el concepto de Walter Río con el evangelio autosustentable. Después, Walter, si estás por ahí, comentame un poco más qué quisiste decirme con eso del evangelio autosustentable, porque creo entenderte, pero tirame un poco más de data con respecto a eso. David, y vos me habías comentado acerca de algo cuando hablamos del concepto de iglesia visible y de iglesia invisible, y me dijiste algo que era muy interesante, que hay una iglesia que es visible, que puede tratarse de una iglesia verdadera o de una falsa iglesia o un falso concepto de iglesia, y que las dos serían la iglesia visible, y después me lo separaste con la iglesia invisible. ¿Podés compartir un poco más de eso?
Mira, brevemente, recién recordaba antes de empezar el vivo, cuando hace muchísimos años empezamos a vivir la iglesia así más íntimamente y compartíamos Juan 17. ¿Te acordás cuando Jesús, antes de morir, ora por nosotros y Sí. dice, Padre, Papá, te pido por favor que ellos sean uno como nosotros somos uno? Y nosotros nos preguntábamos, y de vos había surgido esta pregunta, che, ¿será que el Padre nunca le respondió? Que la Ah, iglesia sea una, que alcancen la madurez, la perfección, barra madurez en la unidad. ¿Será que nunca se lo respondió y la respuesta va a quedar a futura? Porque hace más de verdad. 2000 años que le pidió eso y hace más de 2000 años que pareciese que cada vez estamos más divididos y dijimos, ¿qué pasó? Quizás no es para este tiempo. Y lo que meditábamos en ese momento y entendimos después a través de los años es que el Padre obviamente amó y amaba a su hijo perfecto en quien realmente se alegraba y le respondió esa oración y no muchos días después. Acordémonos que cuando el Espíritu Santo viene y se forma en la iglesia, esa oración fue respondida. Ahora, Exacto. esa unidad invisible de la iglesia, somos cada uno de nosotros los que creemos genuinamente unidos al cuerpo de Cristo, unidos espiritualmente a la vida de Cristo. Todos Ajá. compartimos una misma vida y esa vida es la de Cristo. Entonces, unidos a Él, esa unidad que Jesús pidió existe, existe. Ahora, se vive por fe. La fe es creer en lo que Dios hizo y no en lo que nosotros podemos llegar a hacer, ¿no? Creo que la iglesia sustentable, autosustentable, sería esta iglesia que se sostiene por lo que nosotros hacemos, lo cual es un Claro. fracaso si la iglesia se sostendría por lo que nosotros hacemos. La iglesia se Exacto. sostiene por lo que Jesús hizo y lo que Jesús hace. Él antes de hacer esa oración todavía no había muerto. Cuando Él muere y derrama su sangre, esa sangre fue la que nos unió como hermanos. Nosotros hoy somos hermanos realmente unidos por la sangre de Cristo, que son lazos Claro. muchísimos más trascendentes, eternos y fuertes que los lazos tradicionales de la sangre, los lazos biológicos. Los lazos de la sangre de Cristo son mucho más fuertes. Entonces ahí viene la unidad perfecta de la iglesia, que está en Cristo y que está en los cielos y que somos todos nosotros unidos por una misma fe y un mismo Dios, que en la práctica es cierto que no se ve, pero no se ve no porque no sea real, no se ve porque todavía no lo hemos entendido y todavía no hemos entendido que se puede vivir esa unidad y Tal todavía no cual. hemos entendido que esa iglesia sí existe y que se vive por fe. Tal Y cual. creo que la vamos a vivir cada vez más cuando entendamos qué es la iglesia, que no son programas, que no son actividades, que no Sí. son días ni horarios, sino que Como son los dice, nacidos del cielo unidos en amor. como dice acá Alba, pasa que hemos creado tantas denominaciones y diferentes caminos que nos olvidamos que solo uno es Cristo. Y cuando justamente lo que él dice, que solamente uno es Cristo, y acá quiero traer algo que me parece que está súper interesante, y es que la iglesia debe expresar a un solo Cristo. El punto está en que si hay muchos caminos y hay muchas maneras, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre un solo Cristo y un abanico tan amplio de lo que es la iglesia? Y yo creo, porque muchas veces se ha tratado de entender esto como diciendo, bueno, vamos a tener que pensar todos igual, y de repente empezamos a practicar un adoctrinamiento donde, si por ejemplo vos en algún momento creías en que se hablaba en lengua y otro pensaba que no se hablaba en lenguas, unos empezaban a practicar milagros y otros decían que los milagros ya no se podían hacer más, de repente ya no podíamos vivir en una misma iglesia y ya no podíamos expresar a un mismo Dios. Y yo digo, ¿y acaso eso humanamente es cierto que es imposible? Pero digo, si el milagro de la iglesia justamente consiste en que entre tanta variedad, entre tantas expresiones, reflejemos un mismo Dios y empezar a Ya se centrarnos en pudo, aquello que nos une. Sí, Johnny, ya se pudo. Un recaudador de impuestos con un guerrillero, un judío es con un verdad, gentil, ya es verdad. se pudo y se puede y se va a poder. Tenemos que predicar cada vez esto, que nos una a Cristo. Lo que nos une Sí, tiene que ser Cristo. Y Cristo, el que murió, el que resucitó, el que es Dios. Eso es lo único que nos tiene que poner de acuerdo. Todo lo otro vamos a ir creciendo a medida que caminemos tomados de la mano, pero a medida que la diferencia no nos suelte en la mano. Porque si la diferencia nos suelta en la mano, perdemos.
pero ya se vivió, no nos olvidemos que no es una quimera, no es un ideal, no es algo imposible de vivir. Ya se vivió cuando vivieron esas personas tan diferentes, de mundos y de culturas socioeconómicas tan diferentes, y en la iglesia se unieron, y no importaba si eran pobres o ricos, estaban unidos. Pero a medida que se fue perdiendo el foco, se fue perdiendo la unidad, por eso tenemos que volver al foco. Esto lo puso Mati. Bueno, esto es lo piola. Cuando no hay caretas ni bajada política, hay que sacar a Dios de adentro de las iglesias. Yo te doy una vuelta de rosca a eso. Yo te diría que hay que sacar la idea de iglesia de adentro de estructuras o movimientos. Claro. Es decir, la iglesia, por lo menos esto es lo que nosotros estamos entendiendo en el último tiempo y lo vamos entendiendo cada vez un poquito más. Creo que la iglesia es parte de la esencia de Dios. De hecho, retomo un poco una de las ideas que habíamos hablado hace un ratito de la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Y saben lo que yo pensaba, chicos? Yo creo que la iglesia invisible es esa iglesia que busca dejar de mostrarse tanto, diciendo, che, acá somos iglesia, somos la doctrina correcta, somos los que te vamos a solucionar la vida, y empieza a reflejar más a Cristo. Es decir, desaparece para que se vea la imagen de Cristo. ¿Me explico? Y la iglesia visible es esa iglesia que busca mostrarse más como iglesia que al Dios que representa. Entonces ya de repente no representa a una persona, sino que representa un movimiento. No sé si me reenrosqué, pero ayúdenme a desenroscarme. De hecho, Tony, vi un comentario clásico para vos, que se te pregunta seriamente, pregunta seria, si sos ecuménico, Johnny. ¿Sos ecuménico, Johnny? No soy ecuménico. Pero sí les digo que mi abanico es cada vez más amplio. Eso sí le puedo decir. Mi abanico es cada vez más amplio. Pero creo en un solo Dios, creo en un Dios que es tan maravilloso, que se expresa en espíritu, se expresa en la persona de Cristo, se expresa en lo que es el Padre, y creo que se expresa a través de una iglesia que está llena de personas que lo reflejan de tantas maneras diferentes, que a veces nos hemos limitado y nos hemos prohibido poder ver a Dios en personas que quizás reflejaban una vida diferente, pero que hablaban de un mismo Dios, y nos concentramos en cosas totalmente secundarias y nos perdíamos de eso, ¿o no? Totalmente. Tal cual. ¿Y sabes qué, Johnny? En el siglo XX justamente hubo un denominado movimiento ecuménico, que el gran objetivo de este movimiento ecuménico era restaurar la unidad de la iglesia visible. Ellos tenían la buena intención de cumplir ese deseo de Jesús que dejó ahí expresado en Juan 17. Y hizo como un gran empuje hacia la unidad. Pero no fue más que un movimiento humano. Porque nada se trata de nosotros. Ese no es el foco donde nosotros tenemos que ir. El foco es otro. Sí. Entonces, también podemos hablar de los movimientos, ¿no? De los movimientos humanos en este afán de querer hacer cosas para hacer cada vez más visible. Y sin embargo, son estructuras humanas que se derriban fácilmente. Se caen a pedazos, porque este movimiento lo único que hizo históricamente, lo que vemos, es que haya más fusiones de denominaciones, y más iglesias, y más fragmentación y más división. Y en toda la historia que podemos ver que hay movimientos humanos queriendo hacer algo, falla, porque no ese es el foco. Mirá este comentario, dice, hasta que no haya un nacimiento del Espíritu, habrá tantos Cristos como mentes haya. Y después dice, cuando el Espíritu Santo está en la ecuación, entonces las diferencias nos enriquecen y no crean desolación. Creo que lo puso, Fede lo puso justamente. Tremendo, porque creo que es totalmente por ahí lo que estamos viviendo nosotros. No sé qué me decís vos, David. No, es tal cual, y vos sabés que algo de lo que dijo Fede estaba pensando, porque en realidad a esta pregunta, que capaz en broma, capaz genuina, de si sos ecuménico, capaz está la idea de lo que estamos diciendo de que venga cualquiera, no importa, cree en Buda, venite. No es la idea es que si realmente naciste del Espíritu y crees en Cristo, es decir, si crees en Cristo, sos parte
Y si sos parte, vas a permanecer a pesar de la diferencia, y si el espíritu te une, no hay nada que te desuna. Solamente quizás nuestra falta de entendimiento de lo que es la iglesia nos puede desunir, pero termina siendo algo temporal. Pero es muy importante entender esto, que la iglesia no son todos los que dicen creer en Dios. La iglesia invisible son los que creyeron verdaderamente y por nacer de nuevo tienen la vida de Cristo. Ahora, todos los que son iglesia invisible siempre van a ser la visible, pero no toda la visible, es decir, la que se ve con los ojos, es la que está en los cielos, es la que va a permanecer. Pablo, cuando habla a los Corintios, dice, porque nosotros fijamos la vista en las cosas, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. Yo creo que lo que nos hace permanecer es poner la mirada justamente en las cosas que no se ven, que se necesita una percepción espiritual para entenderlas y verlas. Mientras más intentemos mostrarnos como iglesia, pero como el concepto de iglesia, quizás menos mostremos a Cristo. Ahora digo, y si cambiamos la ecuación y empezamos a decir, che, mostremos más a Cristo, y quizás ahí de repente la iglesia empieza a ser un fruto de enfocarnos y de habernos propuesto mostrar a Cristo. Si de repente cuando te juntás con tu familia, que puede haber personas que creen o que no creen, que con tus compañeros de trabajo, que por ejemplo, yo lo vivo diciendo, a mí me encanta esto, porque por ejemplo acá está lleno de compañeros de trabajo mío, que yo les hablo de mi Dios, y les hablo y nos ponemos a escuchar música, y nos reímos, y yo sé, y procuro, que a través de eso ellos conozcan al Dios que yo vivo, que quizás dicen, che, no es tan parecido al Dios que veo a veces en un cartel. Pero lo que yo quiero decir con esto es, creo que si procuramos dejar de mostrarnos tanto, decir, che, nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos la doctrina correcta, nosotros tenemos las enseñanzas correctas, y si vos ponés tu ofrenda acá, te va a ir bien económicamente. Si dejamos de enfocarnos en eso y decimos, che, yo conozco a alguien que a mí me cambió la vida, se llama Jesús, y lo vivo día a día, y lo comparto día a día con todos los que me cruzo, a veces riéndome con mis compañeros de trabajo, y a veces leyendo la Biblia, por ejemplo, con amigos que les gusta estudiar la Biblia. En las Escrituras, en Mateo 15:8 dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Y Jesús se había encontrado con eso, que hacían todos los rituales habidos y por haber, toda la ceremonia, el protocolo, lo tenían ellos, pero su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Y es el problema de las iglesias, de la iglesia visible justamente, que no viven la iglesia invisible, que no viven realmente, que su corazón está alejado de Dios, están desenfocados en otras cosas, a nivel personal y como congregación, distraídos en un montón de cosas, en cuidar hasta la sana doctrina si quieren, pero realmente están viviendo lo que es la iglesia. Mirá un comentario que puso Flor Sánchez. Flor, podemos hablar mucho de la palabra y de Cristo, pero si no lo expresamos en nuestro andar con el que tenemos al lado, no estamos viviendo a Cristo verdaderamente. Porque yo te quiero decir una cosa, por más que vos vayas a un edificio o en tu casa tengas una Biblia en la entrada, o simplemente digas, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, pero si no expresás amor, si no expresás verdad, si no expresás lo que es el fruto del Espíritu, la paciencia, la misericordia, la fe, en tu vivir diario, con los cristianos y con los no cristianos, con los creyentes y con los creyentes, se cae a pedazos esa idea de Cristo, y de hecho cada vez se cae más a pedazos, porque estamos viviendo tiempos donde la sociedad se empieza a preguntar cosas, y a mí me pasaba hasta hace no mucho tiempo, donde yo decía, ay, que no me pregunten por esto, que no me pregunten aquello porque no sé qué responder. Y últimamente estoy viviendo tan libre a la persona de Cristo, a la persona, y no un concepto, y no a una religión, que pregúntenme lo que quiera, y si no te sé responder, buscaremos la respuesta juntos, qué sé yo. Es que hay respuestas que no se pueden conseguir leyendo teología sistemática. No digo que no sea malo, porque a mí me gusta y me edificó, pero digo, todo lo que nosotros aprendemos se termina, quizás se empieza aprendiendo leyendo las escrituras, leyendo algún libro, pero sí o sí se termina aprendiendo en la comunidad, viviendo eso con los demás. El único Cristo que se conoce es el que se vive.
El único Claro, Cristo que conocemos es ese y que expresamos. Lo que no expresamos de Cristo en la vida, no importa que lo tengamos en la mente, no lo conocemos realmente. Y a todos nos ha pasado eso. No, yo me he confundido mucho. Miren, acá tengo una biblioteca, de hecho, con muchos libros, y en un momento tenía mucha información, pero maltrataba a mi esposa. Entonces, ¿de qué me servía toda esa información? Realmente no conocía a Cristo, por más que haya leído todo esto que está ahí atrás. No lo conocía tanto como yo pensaba. De hecho, entré en una crisis de fe, después digo, conozco todas las doctrinas, pero lo puedo oír poco y digo, che, hay algo que está haciendo cortocircuito acá. Y no tal digo cual. que saber está mal, porque conocer a Cristo es saber, pero el saber que se vive. Si yo lo que sé no lo puedo vivir, me tengo que replantear si realmente lo sé. Porque el único Cristo que conozco es el que vivo. Y eso es muy importante para poder vivir de la iglesia. Claro, porque es como aprender a caminar en teoría y no caminar, ¿no? O andar en bicicleta en teoría, pero no usarla para andar en bicicleta. Y disfrutar de una buena paseada de bicicleta, ¿no? Eso lo cambia todo y le da un significado que en la teoría y en el libro no lo encontrabas. Y yo creo que a todos nos pasó en cierta manera esto de decir, bueno, nos pusimos súper bíblico en alguna manera, o nos pusimos súper, que teníamos súper experiencias re loca con Dios, pero que cuando teníamos que soportar al que nos agraviaba, o cuando teníamos que considerar superior a aquel que nos criticaba, y nos costó dar el fruto de soportar y de amar y de perdonar, ¿no? Ahora, yo creo que justamente Cristo vino a traer esto, traer el famoso ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación es muy difícil que se exprese en una supuesta iglesia que no se puede sentar el que interpreta la Biblia y un versículo de una manera con aquel que ni siquiera lee la Biblia. Digo, ¿no? Claro, creo que también nos confundimos con que estudiar las doctrinas y defenderlas, eso era algo que nos teníamos que poner la camiseta y nos dimos cuenta que no era suficiente, porque No, lo único que es acá no. suficiente nos lleva siempre a la misma persona. Es lo único que puedo decir. Entonces Sí, podemos tener un montón de cosas. Tal vez sí, las personas necesitan sanidad, sanidad en su cuerpo, pero necesitan sobre todo ver a Cristo para ser sanados de su interior. Necesitan claro. vivir a Cristo. Es eso. Otro comentario que me pareció interesante, que también de Fede dice, el término conocer en el contexto de conocer a Dios, en el griego tiene que ver con experimentar. Y qué Tal lindo cual. cuando la gente, cuando el que está fuera de la iglesia o el que no entiende mucho de lo que es iglesia, empieza a descubrir que se puede experimentar, incluso experimenta la iglesia a través de nosotros, que somos embajadores y somos intermediarios entre la experiencia con Dios nuestra y con aquel que nunca experimentó a Dios. Qué bárbaro, porque lo que experimentamos nosotros con Dios, de alguna manera u otra, para bien o para mal, lo termina experimentando aquel que tenés al lado, lo termina experimentando aquel con el que trabajás, con el que te juntás a tomar una cerveza. Por ahí se había sumado Cristian Ugarte, que él es un camarada con el que charlamos muy a menudo. Él es sacerdote en una parroquia y te mando un saludo, Cris, si estás por ahí todavía. Y es loco porque cualquiera que nos ve de afuera diría, che, estos locos no hay manera de que puedan, si son de religiones diferentes, fíjate, Cristian se viste de una manera, Jonas se viste de otra. Y sin embargo, yo les digo que en nuestras conversaciones, yo me maravillo a veces de las cosas que hablamos, o de lo que se expresa. Me acuerdo cuando yo estuve con COVID, Cristian me tiró unas palabras muy lindas, ahí está Cris, que a mí por lo menos me hizo sentir un mimo de parte de Dios. Yo digo, qué sé yo, dirán lo que digan, pero yo por lo menos lo experimenté y lo sentí, y me centro en eso. Me centré en eso, digamos, ¿no? Después podemos coincidir en un montón de cosas como no. Así que, nada, yo realmente animo a todos los que están acá, como para ir redondeando un poco la idea y no volarnos por el bosque. Quizás Dios era tan amplio y tan grande que no alcanzaba con una sola interpretación o no alcanzaba con una sola doctrina o corriente doctrinal, sino que la pluralidad de la expresión de Cristo se da en la pluralidad de la expresión de la iglesia. Y cuando expresamos a Cristo, cuando nos centramos en expresar a Jesús, a la persona de Jesús, eso lo llena y basta para todo, ¿no? Como para cerrar esto de iglesia visible e invisible, se me viene a la cabeza algo que hablamos hace un tiempo.
La iglesia es la vida de Cristo manifestándose en la tierra, ¿no? Ahora, pongamos el Sí, ejemplo de un cuerpo humano. El cuerpo humano tiene una parte visible y una parte invisible. La parte invisible es su interior, sus órganos internos que no se ven. Y también lo inmaterial de su conciencia, de su mente. La parte visible es el cuerpo, son los ojos, la boca, el color de piel, el cabello, la estatura, la contextura, todo lo que se ve. Por dentro, lo mismo. Por fuera, diferentes expresiones. La iglesia invisible es la vida de Cristo. La iglesia visible es cómo esa vida, la misma vida, toma diferentes expresiones. Así tal como cual. la vida interna de una persona toma diferentes expresiones visibles. Creo que esa sería la idea. Y no hay que quedarnos con lo externo, sino con lo interior. No con lo visible, sino con lo invisible, porque lo que le da vida es lo invisible. Lo visible es solamente una manifestación de la vida interior. Y con eso hay que quedarnos. Y creo que todos los que realmente tienen la vida de Cristo, más allá de cómo la expresan, son iglesia. Y las diferencias se van a ir acortando cuando crezcamos en la verdad con amor. Primero el amor y la unidad, a lo que cueste, incondicional. Y después va a venir la verdad y la unidad. Estaba leyendo hoy unos comentarios donde uno pone descentralizar el poder y abajo otro pone más bien centralizarlo, Nata y Fran. Y es que yo creo una cosa con respecto a esto. Yo creo que, porque por ejemplo, tendríamos aquellos que descentralizan el poder y otros que lo centralicen. Y yo digo lo siguiente, y si el poder sale de una persona, se esparce en la iglesia, se descentraliza en la totalidad de la iglesia y se vuelve a centralizar cuando el mundo ve en la pluralidad de la iglesia a una misma persona llamada Jesús. Eh, Exacto. Estoy a full dándole vuelta de rosca a todo, Igual para mí son bueno, dos cosas de la misma moneda. Son dos caras de la sí, misma moneda de lo que dijeron. exacto. Y en este concepto, lo que creo que quiero quedarme principalmente es cuando Cristo es reflejado en la iglesia se vuelve invisible, porque se expresa una persona. Cuando la gente empieza a prestar atención, che, ¿cuántas ramas que hay dentro de la iglesia y que no se juntan entre sí y que un grupo no se junta con el otro? Y yo creo que ahí no se expresa una persona, sino que se expresa un movimiento que se dividió como un montón de otros movimientos que se ha dividido a lo largo de la historia de los movimientos humanos, ¿no? Creo que estamos llamados, y que este es el tiempo, ¿no? Creo que estamos viviendo un tiempo precioso porque Dios está llamando a su iglesia a expresar a un solo Jesús a través de la descentralización de todo su poder, de toda su persona, de toda su esencia. Tal cual. Tal Creo. cual. Yo realmente no me quiero comer el verso, yo no quiero perder más el tiempo, yo quiero vivir No. lo verdadero, quiero vivir lo verdadero, quiero disfrutar, si la unidad está, como Sí. decía Dave, ya está, la quiero disfrutar todo lo que Jesús tenga para darme. El tema es que tengo que mantenerme ahí y necesito a mi familia de la fe que me cuide también, de estar enfocada permanentemente. Cuando me desvíe, que ellos me cuiden y yo estar atenta a cuidar a ellos. De hecho, hace muy poquito, Day compartió una reflexión muy linda que hablaba de esto, de aquellos que dicen, bueno, yo amo a Jesús, amo a Dios, y la mejor forma de expresar ese amor es cuidando a los demás, cuidando a las ovejas, dando de ese amor al otro. Creo que llega un tiempo donde la iglesia se está empezando a replantear cosas, se están cayendo muchas estanterías, muchas estructuras están siendo cada vez más obsoletas y creo que hay que aprovechar toda esta movida para empezar a decir, bueno, a ver, esto que se manifestó en mi vida, que yo soy parte de Cristo, que Cristo está en mí y yo en él, como la oración de Juan 17. Lo puedo manifestar a nivel iglesia, lo puedo manifestar con el que piensa distinto, con el que lee la Biblia y no la interpreta exactamente igual que yo porque no lee el griego y porque el otro no lee el hebreo, o porque no sé, porque uno no tenía la Biblia correcta, no sé, he encontrado de todo. Amémonos, creo que el mensaje es amémonos tanto para que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios y que en Jesús somos uno y que Él está vivo y que Él resucitó y que Él ama al mundo y que el único camino a Dios es Él, a través de su iglesia, por ejemplo. Bueno, últimos minutos que nos quedamos porque si el vivo se hace más largo, van a venir ustedes a agarrar el video y a editarlo, porque el último vivo que estuve literalmente casi 17 horas para editarlo y para subirlo a YouTube,
porque es un mambo editar videos largos. Así que nada, si tienen comentarios o preguntas, este es el momento, últimos minutos. Leo algunos comentarios más que dice: cuidar las ovejas pasa fuera de las congregaciones, porque las iglesias son el único ejército que termina de matar a sus soldados heridos. Sigo insistiendo, la verdadera iglesia refleja a un Cristo que agarra a sus ovejas y que le cura sus heridas. El legalismo no tolera gracia, comparto. Primeramente procuremos amar a Cristo, luego de eso vamos a poder amar a los demás. Es cierto eso, ¿no? Si nos cuesta amar a los demás, pidámosle a Dios que nos ayude a amarlo más a Él, porque cuando aprendemos a amar a Dios, se produce el milagro y la magia de poder amar al enemigo, por ejemplo, o a aquel que me hace daño, ¿o no? Yo soy docente y les traigo así rapidito algo didáctico. Se me viene a la cabeza un diagrama de Venn. ¿Se acuerdan ustedes los diagramas de Venn, que eran dos círculos, que había una intersección? Está la iglesia visible, la iglesia invisible, y lo que está realmente acá en el medio es lo verdadero. ¿Se entiende? Exacto. No todo el que está en la iglesia está en Cristo. Entonces, por eso hay muchos que hemos hecho daño, y yo realmente hago una mega culpa acá en vivo, que hemos hecho daño porque estábamos desenfocados y no estábamos viendo la verdadera iglesia. O sea, Dios pensó que la iglesia visible no fuera perfecta y que tuviéramos que ejercitar misericordia cuando nos fallaran, perdón cuando nos lastimaran y amor cuando nos odiaran, porque de esa manera es la única manera que podemos expresar todo aquello que Dios nos da a nosotros y por los cuales estamos agradecidos. Entonces, parte de la iglesia es que entre las imperfecciones nos vayamos puliendo, ¿no? El hierro se afila con el hierro, el hombre en el trato con el hombre. Hay un comentario de Nata que dice: ¿se puede vivir siendo iglesia sin ir a una iglesia? Y después pregunta: ¿puedo amar a Dios y aborrecer a la iglesia? ¿Qué entiende por iglesia? Porque realmente yo creo que amar a Dios implica también amar a su verdadera iglesia. Dios nos llama a la coinonía, a tener comunión, a pertenecer a una familia, para poder experimentar todo este amor. Tal cual. A ver, no se puede amar a Dios sin amar a la iglesia, porque recordemos algo muy fundamental. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es Cristo. ¿Sí? Acordémonos cuando el apóstol Pablo mataba a la iglesia, ¿no? Quien fue después alguien que amó a Cristo y lo predicó, la perseguía y la mataba, y Cristo se le aparece en el camino y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a las personas que decían ser iglesia, no a Cristo, quien ya estaba en el cielo. Ahora, no olvidemos que es imposible amar a Dios y aborrecer a la iglesia, porque la verdadera iglesia es el cuerpo de su Hijo, es el cuerpo de Cristo. Ahora, si por iglesia se refiere a ir a un lugar en un horario, y por supuesto que no podemos amar eso y amar a Dios. Pero si por iglesia se refiere a las personas que aman a Dios y se juntan para amarse unas a otras, y no se puede. La iglesia es toda la pluralidad de personas totalmente diferentes, con interpretaciones distintas, con visiones distintas, pero que expresan a una sola persona, y que algunos pueden ir a un templo y a un culto, y otros se reúnen en casas, y otros se juntan por videollamadas o por vivos, que eso por ejemplo, ¿no? Pero que cuando se juntan, está tan metida la esencia de Jesús, de Cristo en ellos, que es imposible no ver a Cristo cuando los ves juntos, incluso cuando no coinciden en la interpretación bíblica, cuando entendemos que la verdadera iglesia es aquel que puede pensar distinto y que puede interpretar diferente un versículo bíblico. Puede pasar que nos cueste un poco más amarlo, pero el fruto del Espíritu te lleva a amarlo igual, y a tolerarlo, y a soportarlo, y a incluirlo en tu percepción de iglesia. Para que, me quedé re atrás con los comentarios. Comentario. El significado de iglesia significa asamblea. Una asamblea se puede celebrarse en cualquier lugar, es verdad. La iglesia, en todo caso, es la humanidad. Cuando habla de cuerpo, habla de diferentes partes que lo componen, así como somos nosotros el cuerpo. Una parte, claro, o sea, como que las distintas personas son todas partes de un mismo cuerpo. Claro, ¿y cómo sabemos cuándo es iglesia? Porque cuando se juntan esas distintas partes,
se ve una sola persona, pero para que se junten, ¿saben cuál es el pegamento que junta esas partes? El amor. El amor. Tal cual. Padre, que ellos sean uno, así como nosotros somos unos, para que cuando están juntos, cuando se unan, el mundo vea que vos me enviaste. ¿No dice eso la oración de Juan 17? ¿O algo así? Por ¿No cómo era se así? aman. Exacto, por cómo se aman. Claro, no, como dice Gio, no es un grupo de gente en específico. No es que si nosotros agarramos un cartel y nos ponemos, somos iglesia, puede ser que sea iglesia, pero no necesariamente representa todo lo que es la iglesia. Bueno, nada, son una banda de comentarios. La relación debe ser natural. Naturalmente, Cristo, cuando hacemos fuerza humana, deja de ser natural. Es cierto, eso Muy Ursu. bueno. Totalmente. Cuando el esfuerzo sale de nosotros, acá vuelvo a hablar de iglesia visible y iglesia invisible. La iglesia visible es aquella que se esfuerza por mostrarse como iglesia. Pero la iglesia invisible es aquella que se centró tanto en Cristo que desapareció y se ve la persona de Cristo. O sea, yo no me esfuerzo por ser iglesia. Ya lo soy, está en mi ADN. Lo compartimos, juntos hacemos cosas locas. Y de eso Sí, se trata la vida abundante, la vida plena, el disfrutar. Y ahí nos damos cuenta que sí es sencilla. Y aparte, la iglesia relacional es tan diferente una a la otra como las relaciones hay. Las relaciones son Tal cual. diferentes y las congregaciones también, y está muy buena la diversidad. Y es verdad que hay veces que no coincidimos en todo, pero nos quedamos ahí amándonos hasta que Dios nos lleve a un mismo camino, un mismo sentir, un mismo pensar, y eso se puede lograr. Hay que diferenciar iglesia de tinglado coqueto y de congregación. Son tres cosas distintas. Comparto totalmente. Son cosas totalmente distintas. Puede darse una congregación dentro de un tinglado coqueto, es cierto. Pero lo cierto es que no hay que monopolizar el concepto de iglesia en esa versión, ¿no? Sigo diciendo lo mismo. Gracias a Dios, de a poquito, muy de a poco, va ampliándome el abanico de todo lo que es iglesia y de todo lo que yo me estaba perdiendo porque no lo aceptaba como iglesia, porque no lo identificaba con mi interpretación de Mateo. Entonces yo decía, no, porque para mí Mateo dice esto. Y el otro me decía, no, me parece que Mateo no es tan así. O el Apocalipsis. La cantidad de interpretaciones que hay del Apocalipsis. Yo tengo la mía, por ejemplo. Los chicos hemos hecho estudios de Apocalipsis y tenemos una interpretación del mismo. Y conocemos gente en la cual vimos a Cristo y en la cual compartimos la esencia de Dios y que tienen una interpretación totalmente distinta. Y a mí me rompe la cabeza, pero ¿qué querés que te diga? No lo puedo negar. Está ahí Dios, ¿o no? Chicos, palabras finales, ahora sí, porque dijimos palabras finales hace 20 minutos. Nos quedamos cortos, la verdad, nos quedamos cortos. A mí se me pasó volando, lo re disfruté, poder compartir esto, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros empezamos a hablar, a charlar, a reflexionar. La idea es compartirlo con ustedes. Y con Day estamos justamente como encargados de ponerle palabras escritas a todo lo que hablamos, a todo lo que pensamos y compartirlos. Y bueno, lo súper disfruté y como les dije antes, no se comen el verso. Acá el foco es esta persona maravillosa. Ustedes imagínense que Dios, con todo lo que Él es, tomó la forma de hombre para venir a salvarnos, y hoy tenemos simplemente que representar esa persona, enamorarnos cada vez más de esa persona. Y eso nos va a dar el foco y la dirección, es por ahí. Había un comentario que decía iglesia es humanidad, y para darle una vuelta aún más de rosca a eso, la iglesia es la divinidad de Cristo expresándose a través de nuestra humanidad. La iglesia es la divinidad de Cristo expresándose a través de nuestra humanidad. Es lo sobrenatural expresándose a través de lo natural. Por eso Jesús era 100% Dios y 100% hombre, porque Él expresaba lo divino a través de lo humano. Eso es la iglesia, la vida de Cristo a través de lo humano. Digamos eso. Me gusta esa idea. Entender que siendo humanos, imperfectos, distintos, diferentes, que interpretan la Biblia distinto, que tuvieron experiencias con Dios totalmente diferentes, que algunos hablan en lenguas y otros les gusta cantar coritos, a otros les gusta salir a hacer milagros y a otros les gusta sentarse a leer la Biblia. Y otros simplemente se juntan con compañeros de trabajo y disfrutan de un lindo asado. Todo esto es usado por Dios para expresar a una sola persona, a Cristo. ¿Cómo unimos toda esta variedad de conceptos y esta variedad de ideas con el amor? Si nos amamos, el amor que nos tenemos entre nosotros y somos uno, damos a conocer al mundo que Jesús fue enviado por el Padre. Creo que
que eso es lo último que tenía para decir y que engloba un poco la idea de todo lo que hablamos en este vivo. Gente, gracias por haberse sumado. Dey, gracias por sumarte. Mari, por acompañarme, por Un hacerme el gusto. aguante. La verdad que me Nunca. encantaron los comentarios de las personas, de los peregrinos que nos acompañaron. Lo disfruté mucho escucharte leer esos comentarios. Sí, sí, fue hermoso. Gracias a todos por coparse. Si Dios quiere, si nos animamos y si todo sale bien y no pasa nada en el camino, quizás la semana que viene hagamos otro, ¿eh? Y capaz que hasta hacer una sección semanal, pero no quiero prometer nada porque la última vez dije eso y pasaron 2 meses. Así que les mando un beso, un abrazo a todos. Chao. Nos estamos viendo por ahí, en redes sociales. Chau, 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 chau. Chao, chao.